Desde el primer error hasta el mayor hackeo que ha vivido todo Roblox, estos son los mejores momentos de la historia de Bloxfruit. Y ese vídeo es de QB Inc. en español, los momentos más grandes de la historia de Bloxfruit. Así que un fuerte saludo, mi compañero. A lo largo de los 4 años de Bloxfruit ha habido muchos momentos históricos. Ha dicho 4 años, tengo que hacer un parón, no son 4 años, ya son 7 de Bloxfruit, que son bastantes, las cosas como Como la son. invención de los glitches y acontecimientos generalmente locos que vamos a repasar, pero empecemos el primer evento notable, el glitch no clip. Cuando se lanzó el El juego, glitch Globly, no sé qué tipo de glitch es este, la verdad. había una habilidad llamada Flash Step. Podías mover tu cámara de Ah. manera correcta y utilizar la R para hacer el flash y accesar a habitaciones como este jugador claro. que entró a una a la que no Claro, tenía claro, pero a acceso. ver, esto actualmente todavía sigue funcionando. De hecho, esto sigue funcionando. Simplemente es ponerse en tal forma que hacer como esto, un glitch, y fijaros, AR, tocas el flash step y ahora mismo me he teletransportado a una habitación del lado, en este caso, pues una del Mar 3. Pero analicemos un poco este comentario, porque se llama este chico Ritzelbeer Him. Esto lo envió en 2019, o sea, hace ya bastante. Pone cargando Everyone y manda un juego, que el juego es Bloxpeaks Release. Todavía estaba en fase de pruebas Bloxpeaks, que ahora mismo se llama Bloxfruits. Madre mía, fijaros en la descripción que tenía. Bloxpeaks, una de millones de experiencias 3D creadas en Roblox. Bienvenido a Bloxpeaks. Conviértete en un maestro de la espada o poderoso con frutas demoníacas. Consigue ser el más fuerte, básicamente, lo que pone aquí. Y aquí abajo pone el juego que acaba de salir. R para hacer el flash y accesar a habitaciones como este 11 jugador de que entró junio. a una a la que no tenía acceso. Es muy básico, pero juega un papel muy importante en los glitches más modernos de adelante. Pero claro, a ver, teniendo en cuenta que esta habitación me parece a mí que es ahora mismo la actual del Mar 1 al lado de la jungla, donde tenemos al enemigo Saber. Entró a una a la que no tenía acceso. Es muy básico, Pero bueno, sigamos juega viendo. un papel muy importante en los glitches más modernos de adelante. Sin embargo, esto no era lo único que mantenía el juego a flote. Las versiones iniciales tenían un código oculto, FOD10. La comunidad siempre quería códigos, así que este primero sería, bueno, FOD10. no. Vaya castaña de código. A ver, este código yo ya lo he usado y es uno de los códigos más trolls que existen dentro de este juego. O sea, hay algunos que son parecidos a este, que son auténtica basura para trolear. Aquí tenemos otro más, FAT10/V2, otra versión, igual que el primero que está aquí, pero una versión 2 que te da 2 belis. Increíble. Diría que esos, junto a The Chandler, que es un amigo de MrBeast, son los más trolls dentro del juego. Los devs trolearon a todo el mundo, creando todo ese hype para nada. Pasando el momento troll un mes después, en julio del 2019, Ojo. un jugador llamado Beckboy encontró el mayor Beckboy. glitch de la época. Al Ojo, presionarse movimiento corta fruta de la C. Solo usa Big Circus, que es tu movimiento de la C. Estoy hablando de la fruta corte. con la fruta picada y cambiar a una espada, te convertirías en Flash. ¡Hola! Literalmente el juego estaba partido por la mitad. Por eso estos son momentos bastante históricos de este juego. Si usase esto, sería un paria de la comunidad. Así que agradezcamos que Puntería. funciona. Pero casualmente ese mismo mes se A ver. descubrió un fallo similar. Si utilizas la Ojo, vieja nota, Goom Bazooka fue reemplazado por otro movimiento en el 2023. Luego rápidamente hablamos con el vendedor de frutas. ¿Cómo los tiene ahora mismo? ¡Qué barbaridad es esta! esa fruta de hielo y corras con agua, irás incluso más rápido que en el último glitch. Son glitches bastante guapos. Donde se produjo el mayor evento. Desde junio hasta ahora el juego se Ojo. llamaba Bloxpeaks, pero ese mismo día cambió su nombre a Bloxfruit, amigos. y marcando el comienzo de una nueva era. ¿Por qué Bloxfruits? A ver, Blocks de Roblox y Fruits de One Piece. No sé, Bloxfruits. Algunos La gente parece que no le acababa de gustar mucho. El cambio del nombre, el juego despegó en popularidad. Lo que ¡Hola, bestia! Pues fue un buen cambio. Fijaros que el juego ahora mismo estaba como demasiado en decadencia, ¿no? O sea, aquí se puede ver que, pues, aunque sea, a lo mejor tenía 600 activos. No sé, la verdad, cuánta gente tendría. Pero el cambio fue en diciembre y después del cambio el juego, ¡pum!, despegó y luego, ¡pum!, que esto lo veremos más adelante. Pero qué barbaridad. Esto es en 2019 cuando pegó el pelotazo por el cambio de nombre. Nunca sentó tan bien un cambio de nombre a un juego. y con más espacio para momentos aún más increíbles. A ver. Como a principios del 2020, cuando Ojo, se encontró cuidado. el glitch de Buda que impregnó el juego por años. Transformarte en Buda pulsando A o D y luego cambiando a un estilo de lucha te hará volar como un guepardo con cohete. A ver, yo no lo entendí demasiado bien lo que acabo de decir con este bug, pero yo sé ahora mismo que hay uno en 2026, 3 años después, bastante cheto. Primero nos ponemos la Buda. Segundo, sacamos una fruta a la que sea. Nos transformamos. Colocamos la fruta en la mano, activamos con el Shift este botón y atentos. Fíjense ustedes cómo va corriendo la Buda de lado. Es parecido, creo, que a lo que acabamos de ver. Solo que parece que en esta versión está medio parcheado porque no te deja como tal avanzar demasiado. Oye, me acabo de dar cuenta de una cosa. Mirar, estoy tocando esta tecla, que es la de la izquierda. Pero si tú
expulsas. Fijaros, estoy tocando la inversa y está yendo todo el rato para ese mismo lugar. O sea que este bug, no lo entiendo, pero funciona para un lado. Es de derechas la Buda. ¿Qué más Hay formas tenemos? nuevas para activar este Ojo. glitch, pero siempre lo están parcheando. El siguiente Siempre lo están evento fuera parcheando. de lo común. En julio del 2020 Ahora no está parcheado por lo que sea. se publicó en Discord una actualización de Bloxfruit. Todo normal hasta que te encuentras con esto, una extraña línea en código Morse. Los jugadores Morse, pensaron código que era una Morse. especie de código para encontrar objetos como el Yoru blanco. Oh. Al traducirla obtienes un passbin que ahora está borrado. Es un misterio lo que significaba, pero este testigo afirma que es otra broma de los desarrolladores. Lo que traducido dice es The Morse code translate to a pastebin. The pastebin was a binary code. Es un código binario del código binario, es un vídeo a YouTube. Y básicamente dice que no hay nada. Demasiado tiempo perdido en una broma. Es otra broma de los desarrolladores. Con la adición de un nuevo mundo. Bienvenidos al segundo océano. ¡Oh! El nuevo Mar 2, amigos, en julio del 10 de 2020. Supongo que sacarían el Mar 2. FlashJet Clip Note para entrar en la caja de Ojo. incursión sin hacer una incursión. ¿Y qué clase de nuevo mundo viene sin un modo de juego como el ajedrez? Y como El ajedrez, maestro, totalmente innecesario. Utilizó el sistema defectuoso para ganar todas las partidas. La Hola. última vez que jugué la reina no podía saltar ninguna pieza. O este tipo que crashó un servidor entero con un glitch. A ver. Usando un control de Ojo, área. rompieron el juego y crashearon totalmente el servidor. Que eso básicamente es echar a todo el servidor de donde está. Fruta de zona de control. O sea, utilizaríamos la fruta control de su momento. Utilizaríamos la habilidad V. Cambiando tu fruta, un servidor Cambiando no la tendrá fruta. ninguna oportunidad contra ti. ¡A la bestia! Y te sacaban del juego. Oye, pues es algo que yo no lo viví personalmente. O no me acuerdo. A ver, 2020. Se añadió una fruta nueva, la fruta del dragón. Y para que este video sea especial, por cada vez que amigo. diga dragón, regalaré una fruta dragón a alguien en los comentarios del video. Habéis escuchado dragón y el chaval te regalará una fruta dragón. Ahora, si me disculpan, tengo una deuda de 26.000 Robux que tengo que saldar. Estamos en 2021 y los jugadores apuntan cada vez más al meta, como este jugador que combinó fruta Enero dragón con fruta de 2021. Buda. Digo, ¿qué? Eso ni siquiera debería ser posible, pero supongo A que ver. el juego era explotable de algún... ¿Acabáis de ver lo que acaba de hacer esa persona? O sea, es algo que ahora mismo en el juego no se puede hacer. Acabáis de ver que estaba transformado en una fruta Buda y se ha transformado ahora mismo en la fruta dragón. No sé cómo habrá podido hacer este glitch, pero es algo bastante raro. El tío se llama King Jordan HD, tenías The Bounty en su momento, por lo que entiendo que este tío jugaba demasiado y se aprovechó de ese bug, pero una barbaridad, cosa que ahora mismo no se puede hacer de ninguna de las maneras, a no ser que, supongo que sea Combinó hacker. fruta dragón con fruta de Buda y digo, ¡Qué barbaridad! eso ni siquiera debería ser posible, Claro. pero supongo que el juego era explotable de alguna manera entonces. Este se convertiría en un increíble combo de defensa porque tendrías a los buffs de Buda y de dragón a la vez. También por esta época los admins utilizaron su estatus para hacer algunas ver. payasadas, como este ¿Qué clip de un cosas? admin troleando a un servidor entero. Pero esto, por ejemplo, yo creo que son cosas divertidas. O sea, a mí este tipo de cosas me gustaría que las hicieran más de seguido. Frutas del diablo, spawneando voces Míralo, tío, sería increíbles como de un la admin nada, abus. y cambiando todo el mapa a Brasil. Un día clásico, ¡Holo! un server ¡Holo, holo, holo! Esto yo no lo he visto y la verdad es que no entiendo. O sea, no sé si es que hay algún lore que me perdió, pero lo del tema de Y Brasil hablando de Brasil, con un el evento juego. muy afortunado ocurrió un poco Ojo. antes de este incidente. Este cubo de Brasil Esto, puede por ser ejemplo, este es un generado por cubo admin de y con solamente tocarlo Brasil. recibes una cuchilla oscura, una de las mejores armas de Bloxfruit. Y puede que pienses, Qué no, barbaridad. eso no podría. Tú te tienes que gastar gastando unos 1200 Robux por una espada, pero aquí te lo daban de forma totalmente gratuita. Pero el youtuber Nubio oficial consiguió hacerse con el botín justo antes que Qué los locura. demás. Y luego lo muestra. Qué como locura, un tú. campeón. Exactamente ese mismo mes tenemos a otro admin exponiendo poderes secretos, como la habilidad A ver, a de ver. triple hoja oscura, una versión aún más grande de la transformación de Buda Madre y el mía. mundo secreto de los admins, lleno de plataformas extrañas. Este, Después de todo, por cierto, ese mundo en especial es un mundo que está basado en el espacio-tiempo de Kamui de Naruto, donde sale también en el anime, en la que hubo una batalla muy épica entre Kakashi y, si no me equivoco, con Tobi. Sigamos. todo esto, el jugador fue expulsado del juego. Todas estas extrañas cosas me hacen preguntarme qué más se le ocultó al público. Y un mes Oye, más ¿esto qué tarde es? tenemos imágenes aún más raras de un Netman ¡Hola, hola, 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 hola! E incluso Demencia mostraron una pakistaní. habilidad que no se sabía que existía, el generador de tsunamis de tierra, y no nos podemos ¿Eh? enterar de secretos. Qué cosa y más algo rara. salga mal. Bueno, iba todo el mapa dejando un montón de personajes flotando. Vaya tela la cantidad de NPCs del juego que están bugueados en el aire. Un montón de personajes flotando, además de una habilidad demencial e increíble que parece un meteorito, a la que nadie Madre tenía mía, acceso. tío. A medida que el Solo juego los crece, admins. sabemos que tenemos a jugadores muy extraños que harán cosas extravagantes, como el tipo que se volvió loco y decidió A ver. rodear 200 frutas. Conseguir 200 frutas. contextualizar- Vale, eso para que os hagáis una idea. Requieres de 2 horas para buscar otra Eso, fruta. lo voy a Así explicar. que haciendo cuentas, requieres de 400 horas para hacer lo que hizo este tipo. O usar Qué su método de barbaridad. farmeo. Al levelear más personajes, puedes rolear varias frutas en vez de una sola cada 2 horas. Sí. Y haciéndote muchos salts, sí, es mucho más rápido. Pero bueno, de igual manera es un trabajo bastante duro. De hecho, está explicándolo. Además, regaló cada fruta a los desconocidos, lo que supuso Épico. el O sea, le sale una fruta dragón y la regala. Pues a ver, a mí la verdad me costaría un poco las cosas como son. Me podéis llamar rata, pero son 400 horas.
horas. Mayor giveaway O de menos. regalos en la historia. Es increíble ver cómo un jugador sacrifica su tiempo para la comunidad, pero esto no es ni Es bonito. menos lo último que Ojo. sabremos de él. En septiembre del 2021 tenemos otro mundo nuevo. ¡Oh, bienvenido al Mark 3 de Blox Fruits! ¿Cómo acceder sin cumplir con el requerimiento de nivel? Solo debes viajar Madre mía, para tío. acosar cibernéticamente al jefe y luego volverte a unir para que el juego te deje entrar sin revisarlo. Ya no funciona, pero Acabáis de ver, o sea, podías hacer un tipo de glitch en el que te dejaba entrar al juego como... ¿Cómo? Hay que tener en cuenta que el juego te pide un mínimo de 1500 para llegar a esta zona. Y fijaros que esta persona estaba en 1281 y estaba dentro del Mar 3. Espérate, porque aquí enseña el clip donde se ve el vídeo. Mira, de hace un par de años. Vale, aquí tenemos el juego. Fijaros cómo se veía anteriormente. Esto de hace 4 años. Bueno, la música y todo esto sigue bastante igual. Fijaros que tiene nivel 1281. Pilla el barco de pase de batalla gastando un poder de Robux y se va dirección al infinito. Pero sigue yendo dirección al infinito, entiendo. Fijaros que hay como una isla. Sigue avanzando, sigue avanzando. El objetivo suyo es ir a la isla que se ve por el fondo, que ahora mismo no sé cuál sería. Claro, ¿y qué va a pasar? ¿Que se va a teletransportar o algo? Llega a la zona, es una isla totalmente... Es una isla de la animación, que si no me equivoco es la animación de Rip Indra pegándose con alguien, ¿no? Rip Indra boss, 1500 de nivel. Y bueno, lo que va a hacer es pegarle. Aunque no le está quitando nada de vida porque no se ve. Bueno, sí, algo le ha quitado de vida. Está utilizando el Electric y la dragón de su momento. No me interesa qué pasa aquí, porque aquí hay un punto bastante importante. Tiene mitad de vida todavía el Rip Indra. Vale, le está golpeando, esquiva, coge el barco. Entiendo que todavía no ha eliminado al boss y se va. Resetea, aparece en la isla. Está colocando todo el inventario de forma bastante normal. Bueno, se lo está colocando porque así es como juega él. Dragón volando. Va a la zona donde en principio cambiamos al Mar 3. Habla con él, pero ahora sale del juego y arriba ahí le ponen el juego Mar 3. Pero es un poco raro, ¿no? Está entrando el Mar 3, tío. A ver, sí que ha entrado y parece totalmente real, ¿eh? Cuidado que teníamos un glitch en ese momento. Aunque ha durado demasiado poco, es creíble. ya no funciona, pero sin duda fue un bug muy increíble. Siguiendo con el tema del mundo nuevo, Ojo. cada ubicación era muy normal, a excepción de esta Sí. en particular. Esta es rara. Después del 2022, se descubrió una misión aquí que te daba 600 millones de XP en lugar de los 60 habituales. Imagina la ¡Hola, cantidad de gente que 600! usaría de esto para conseguir el nivel máximo. Y si lo hiciste, no te culpo. Ya está parcheado, obviamente. ¿Qué tipo de NPC sería ese, tío? ¿Yo por qué no lo vi? El momento que he mencionado tenía una explicación razonable detrás, excepto este en particular. Este tipo Eso no sé estaba lo que es. relajándose con su amigo hasta que de repente ocurrió esto. ¿Qué? Los ¡Oh! Budas se hicieron Un para ser mega así de grandes. Buda No tengo ni gigante. idea de cómo ocurrió esto, a menos que este tipo sea un administrador. Y eso es falso. Pudo haber sido un error. Cosa que no creo porque sería un típico error del juego, del lo más juego, probable. Quizás algún hack, pero lo raro es que ni siquiera el propio jugador sabe explicar este fenómeno. No lo sabe explicar, simplemente sucedió. Dije que la Dark Blade era una espada exclusiva de administradores, pues estaba Sí. un poco equivocado porque en julio del año pasado este jugador la consiguió, pero Bueno, hace ya un par de años, ¿vale? Para que entendáis. Pero bueno, Kid Gaming, youtuber, fue de los primeros en conseguirla. ¿Cómo? Mientras streameaba, los admins le dieron una misión: encontrar cada Oh, fruta en qué 45 guapo, tío. minutos. Para contextualizar, aparecen aleatoriamente en el mapa. Después de rebuscarlas, consiguió todas y al final consiguió este Me maravilloso. dices que le pusieron 33 frutas, lo que viene a ser una hora y algo cada fruta por el notificador y tal. Uf, son muchas horas, ¿eh? Bueno, entiendo que merece la pena por una Dark Blade triple. Objeto. Algunos consiguen objetos místicos sin problemas y otros no tanto. En el mismo Sí, nosotros... No es el caso. Los jugadores encontraron un glitch con el que puedes conseguir cualquier objeto gratis. Reinicia antes de comprar y boom, aparecerá por arte de magia en tu inventario. El único problema Madre es que mía, tienes que tener pero qué dinero locura. suficiente para poder comprarlo. Sin embargo, es una buena manera de ahorrar. Esto no funciona. Bueno, es una forma en la que tú tienes dinero, pero no te gastas nada. Solo que es necesario que lo tengas para que el juego detecte que tú tienes el dinero suficiente. Aunque está parcheado, fue algo muy notable. Lo que no Buah, está pues, parcheado es el yo lo hubiera glitch que aprovechado un encontraron en montón. octubre. Al cambiar con Buda y cambiar Requerimiento, fruta de Buda despierta cualquier espada. Ok, bueno, esto es algo que a día de hoy también sigue funcionando y es que tenemos el modo de la espada gigante. equipar cualquier arma, tendrás más Sí, alcance esto es y algo a su vez histórico. una hitbox más ¡Hola, pequeña. bestia! ¡Qué En guapo esta se ve la apareció Euro! el clan que tenía 1 billón en recompensas. Al matar a un Oh. jugador, la recompensa aumenta y si haces un clan con tus amigos, su recompensa se suma. El único problema es que un clan solo puede tener 30 jugadores y la recompensa Claro. máxima es de 30 millones. Esto no debió 30 billones. Esto no debería ser posible. Lo entiendo, o sea, esto tiene que ser algún tipo de admin o algo. Bueno, la tripulación estaba hecha de miembros del personal, Claro, la misma míralo. gente que hizo que llovieran frutas. Estoy muy seguro de que rompieron el límite del clan, dejando en ridículo a mi clan. De hecho, si nos metemos al juego
juego ahora mismo, esto es algo que sigue estando aquí. Fijaros que tenemos un montón de clanes, tenemos hasta 89 que salen aquí en las recompensas de los mejores clanes del juego. Y fijaros que desde el Blacklisted hasta arriba son todos 1.000.000.000, cosa que es algo bastante extraña, pero es que hay dos en especial, Kit Kat Club y Celestial Order, que tienen 3.700.000.000 y otro que tiene 3 billones. Una barbaridad comparado con el mío, que bueno, no sé, no tiene apenas nada. Bueno, pasemos a noviembre, donde pasó una semana entera haciendo frutas con sus personajes diferentes. Vale, volvemos al tío de antes. Cada una de estas frutas tomó muchísimo tiempo para sacarlas. Sí, ya entiendo que aquí tiene que haber más de 200 y probablemente 500. Ver el grind. En total hizo 300 frutas. Más lo que es 300 una frutas. locura. Y esto fue lo que Madre mía. consiguió. Lo que da miedo es que si Roblox hubiese caído al menos por un segundo, hubiese perdido todo el trabajo. Imagínate estar horas y horas y horas. Además hacer toda esta masa de frutas para que luego se te caiga el servidor. Mira, y aquí está más o menos todas las frutas que consiguió. Son unas 300. Consiguió la fruta Buda 7 veces. Ok, luego 2 frutas Control, 3 Pau, una dragón. De 300, una dragón. A ver, la Bird Phoenix Fruit 4, la Soul Fruit 4. Pero tampoco consiguió tantas cosas. O sea, fijaros que la Porta la consiguió 8 veces, la Gravedad 3, la Venom, la Leopardo, la Doge. Pero la Venom, la Leopardo y la Doge, una vez de 300, que son un montón de giradas, Ahora estamos en el año. Vamos a ver, 2023. Los jugadores hacen teorías sobre cómo conseguir la Race Before y se ha prolongado. Oh, Dios. En su momento. Que todo el mundo quería, y finalmente el 6 de enero del 2023, Race Before se lanzó. Salieron las razas. Y fijaros quién lo volvió a poner. Rizzy Beer Him, el mismo chico que envió Bloodpeace al principio del vídeo. 1 del 6 de 2023 a las 4:43 pm. Aquí está la raza V4. Fijaros en este vídeo para información de porque era todo bastante caos. Race Before se lanzó por y liante, llevando el juego a 1 millón de jugadores. Wow, 1 millón de jugadores. Con estas habilidades no faltó gente por ahí volando con el Angel Before y usando el movimiento de Doy Fruit Roller te volvías un donut volador. También se encontró una forma de superar. ¡Hola, bestia! No lo había visto yo en mi vida, me quedo flipando. Un donete volador. También se encontró una forma de superar la velocidad de la luz combinando la visión Before y la fruta leopardo, y eso es todo. Una locura máxima de velocidad. Con el Human Before. Parece que el 2023 empezó de maravilla, ¿no es? Ese, por ejemplo, sí que sabía cuál era. Sí. Ok, todo empezó bien, pero llegó 2023 y parece que hubo un gran cambio. Hackeo masivo de Bloodfruit. Así es, a pesar de su gran éxito, el juego fue víctima de los hackers. El mapa fue completamente demolido y aparecieron cosas extrañas. Ah, bueno, este tipo de cosas yo sí que me acuerdo de verlas, donde ponían que habían anuncios globales del staff. Y los hackers incluso ponían jumpscares en el juego. Este fue de ¿Qué dices? ¿Hasta ese punto? En todo Roblox. Bueno, creo que podría... Claro, pero entiendo que todo eso no fue solo en Bloodfruit, sino en Roblox en general. Ser muy malo. Mira. ¿Qué significa eso? ¡Qué locura, tú! Tuvo algunos problemas. Esta situación es bastante extraña. Wow. No fue el mejor momento, pero merecía la pena mencionarlo. Ahora estamos en el presente y la historia... Marzo 2023. Y la historia se está escribiendo constantemente. Como el speedrunning de nivel máximo en un solo día de este tipo, los admins organizan... ¿Qué hablas? O sea, ¿cómo alguien iba a hacer un world record 22 a las 19 minutos 44 segundos para llegar al nivel máximo 2450? Claro, entiendo que todo esto fue con ayuda de personas. Si no, no me cuadra. Día de este tipo, los admins organizan y mantienen regalos y la filtración de la posible siguiente actualización. Lo que me hace preguntarme qué depara el futuro. Y para terminar con la historia tengo que decir que faltarían 3 años, pero lo resumo básicamente en mejoras de rendimiento, más actualizaciones de frutas icónicas que añadieron con el momento, pero hay una cosa que no ha cambiado, y es que si giras una fruta, esto es lo que vas a obtener normalmente. Sí. Y es cierto que en los últimos años de Bloodfruit ha habido bastantes problemas con el juego en cuanto a actualizaciones y cosas de esas, sobre todo si es el juego principal que subo en este canal, pero esperemos que la historia siga avanzando y el juego creciendo. Y que por fin nos traigan el Mark IV que todo el mundo está esperando. Ya va siendo hora, ¿no?